Hola muchachos, espero que estén bien. En este video quiero de la manera más rápida posible explicarles un ejercicio que implica la evaluación financiera de un proyecto con los métodos que conocemos, que ustedes aprendieron en el curso de matemáticas financieras. Les voy a leer inicialmente el enunciado de este ejercicio y posteriormente lo miramos en Excel. Según las proyecciones realizadas en el estudio de mercado de un nuevo proyecto de inversión, se estima posible vender 40 toneladas anuales de un producto a 2 millones por tonelada durante los primeros 3 años y a 2.200.000 por tonelada a partir del cuarto año, cuando el producto se haya consolidado en el mercado. El estudio técnico definió que el proyecto requerirá las siguientes inversiones. Fíjense que aquí me están hablando de estudio de mercado, algo que ya se explicó, que ustedes hicieron, y el estudio técnico que también implica la determinación de la cantidad de inversión, la localización, tamaño de la planta, etcétera. Entonces se requieren 85 minutos. Déjenme y corrijo aquí, déjenme y verifico porque esto es 48. No, 85, 48. 50 en obras físicas, 35 en maquinaria y 25 en capital de trabajo. Los costos de fabricación para un volumen de hasta 50 toneladas, es decir, que podríamos pensar en que se pueden vender 40, pero podemos hacer hasta 50 según las proyecciones que se hacen o según las necesidades de la fábrica en cuanto a dimensiones y todo eso. Y sobre todo también por las máquinas disponibles, incluso mano de obra y pues todos estos elementos conjuntos, hasta 50 toneladas. Mano de obra directa 15 millones, materiales directos 20 millones y los gastos generales de fabricación, que son los costos indirectos de fabricación, los CIFs, 8 millones. Los costos fijos que no incluyen la depreciación se estiman en 3 millones. Los gastos de administración alcanzarían 5.300.000 durante el primer año y se prevé un aumento del 2.5% anual, que corresponde a la inflación proyectada para los próximos 5 años. Es decir, vamos a suponer una inflación anual del 2.5% constante. Y esta tasa se usa para aumentar los costos de producción y los costos fijos anuales. La depreciación de activos fijos en línea recta, es decir, se utiliza el método de línea recta. Los gastos de puesta en marcha, registros, certificados, permisos, licencias, estudios, entre otros, ascienden a 10 millones, incluido un costo del estudio del proyecto por un valor de 5 millones. Eso significa que esos 5 millones previos, podríamos decir que si no se realiza el proyecto, se podría considerar un costo hundido. Al cabo de 5 años, se estima que la infraestructura física, incluidos los terrenos, tendrá un valor comercial de 100 millones y el capital de trabajo se recuperará en un 90% de su valor inicial. La maquinaria tendrá un valor de mercado de 18 millones al final del año 5. La tasa de impuestos a las utilidades del 33%, es decir, la tasa de impuesto de renta y costo de oportunidad del 15% efectivo anual. Nos piden a calcular la rentabilidad del proyecto PUR, es decir, sin tener en cuenta financiación, calcular el punto de equilibrio contable para el primer año de operación, como para tener idea de cuánto es lo mínimo que se debe producir. Si el 40% de la inversión se financia con un préstamo 5 años a una tasa de interés del 14%, déjame verifico si esta tasa es la correcta porque yo hice unos cálculos verificando. Ok, vamos a ver. Tasa 14%, sí, efectivamente 14%. Y pago de cuotas anuales iguales. ¿Cuál sería la rentabilidad del proyecto? Vamos a colocar aquí que sean vencidas. Es decir, si hay financiación en el proyecto. Aquí en el punto apuro es que pues se invierte el dinero completamente por los inversionistas. Y acá si hay un 40% a través de la financiación de un crédito. Y pregunta D, con respecto a la pregunta C, si los flujos de efectivo que da el proyecto cada año pueden ser suficientes para pagar el servicio de la deuda generado por el préstamo bancario, es decir, este 40% de financiación con terceros. Entonces acá tenemos los datos del ejercicio. Voy a colocar esto un poco más grande para que ustedes lo puedan ver bien. Tenemos una inversión inicial en terrenos de 48 millones, que son estos que están acá. 50 en obras físicas, 35 en maquinaria, 25 en capital de trabajo, es decir, esto que está aquí.
Los activos diferidos, que son gastos preoperativos, que aquí incluye el costo del estudio del proyecto, que es un costo muerto de 5 millones, si no se realiza el proyecto, obviamente. 5 millones, vamos a colocar acá 5 millones. Y en total esto sería entonces una inversión inicial de 168 millones. El valor de rescate para las obras físicas nos dice por acá el ejercicio que es de 100 millones, miren aquí está, es decir, todo lo que es la infraestructura, es decir, si se construye un edificio en términos generales con el terreno, porque dice que incluido el terreno vale 100 millones de pesos, significa que pues aquí pues de cierta manera uno diría, bueno, adquiere todo esto en 98 millones y al final se puede vender por 100, y el valor de la apreciación, pues vamos a depreciar las edificaciones a 20 años, pues sería anualmente de 2.500.000. Las maquinarias, como dice el mismo ejercicio, se puede, aquí está, la maquinaria podrá recuperarse al final del año 5 por 18 millones, y estas se van a depreciar a 10 años, 3.500.000, y el capital de trabajo se podrá rescatar en un 90%, como dice por acá, el ejercicio se puede rescatar, de tal manera que el valor de rescate del proyecto es de 140.500.000. Y aquí tenemos la depreciación anual de 6 millones de pesos. Estos son datos de entrada, las 40 toneladas que se van a producir cada año, el precio de venta entre el año 1 y 3 de 2 millones y del año 4 en adelante de 2.500.000. Los gastos operacionales de administración, que los tenemos por aquí, aquí están, gastos administrativos 5.300.000. Okay. Estos van a aumentar al 2.5% anual, la inflación también es 2.5% anual para los próximos 5 años, la tasa de impuestos del 33%, la tasa de oportunidad del inversionista del 15%, que nos lo da por aquí el ejercicio, aquí está 15%. Los costos fijos anuales de 3 millones, estos están donde, aquí están, costos fijos 3 millones. El costo de fabricación pues sería la suma bueno, listo. El costo de fabricación, sí, porque estaba mirando acá el valor de rescate. Costo de fabricación sería entonces 15 de mano de obra directa, 20 de mano de material directo, y irían 35, más 8 de CIF, serían en total 43. Pero esos 43 serían para los 50, es decir, ¿qué tenemos que hacer aquí? Hacer un prorrateo más o menos de decir, bueno, esos serían para los 50, pero nosotros vamos a producir 40. Eso significa que estos costos de fabricación hay que ponderarlos a las 40 toneladas. Entonces serían los 30 y los 40 y algo, porque serían 35, vamos a ver. Serían 15 y 20 serían 35 y 8 serían 33. No serían 33 sino 34.400.000. La depreciación pues la calculamos acá 6 millones, y el valor de rescate también lo calculamos acá 140.500.000. Entonces la primera parte nos dice que calculemos cuál es la rentabilidad del proyecto puro. Básicamente es que calculemos si el proyecto es viable o no. Para eso lo primero que tenemos que hacer es ir revisando pues las ventas anuales. En este caso para el primer año serían de las 40 toneladas que se pueden vender según el estudio de mercado por el precio de venta unitario, y eso va a ser igual así hasta el año 3. Ok. A partir del año 4 ya cambia, porque ya no sería a 2 millones sino a 2.200.000, se siguen produciendo las mismas 40 toneladas. Y eso va a ser así también hasta el año número 5, según las estimaciones del estudio de mercado. Los gastos operacionales, los costos de producción y los costos fijos anuales para el primer año nos lo da el ejercicio. Gastos operacionales aquí están, los costos de fabricación y los costos fijos que están acá, y ellos se proyectan en función de la inflación. Bueno, aquí porque es lo mismo, pero dicen que los gastos operacionales tienen un aumento del 2.5% anual. Entonces simplemente tomo el del primer año y lo multiplico por 1 más la tasa de aumento. Hago lo mismo en el caso de los costos de producción con base en la inflación, y los costos fijos anuales también con base en la inflación.
Y esta fórmula lo que hago es arrastrarla hasta el último año y ya yo la tengo aquí. Simplemente lo que vamos a hacer es ir ahí proyectando en función de estas dos tasas que son iguales para este caso, pero si cambiaran pues habría que tener en cuenta que hay que utilizar la correcta. La depreciación es la misma, 6 millones, aquí está, durante todos los años. Y calculamos la utilidad antes de impuestos como la diferencia entre las ventas y todos estos ingresos, es decir, tomar las ventas y restarle todo esto, ¿vale? Estamos suponiendo que todas las ventas son de contado. Los impuestos, pues simplemente sería calcular la tasa de impuestos sobre esta utilidad, aquí está, que es el 33% sobre esta utilidad. Y en el primer año no habría impuestos pagados, eso quiere decir que aquí vendría siendo un cero, no hay impuestos. Pero bueno, acá esto también se va a calcular de la misma manera, es decir, siempre calculando la utilidad antes de impuestos por la tasa de impuestos, pero a partir del año 2 nosotros vamos a cancelar los impuestos del año 1. Es decir, en el año 1 se liquida el impuesto de renta y se paga en el año siguiente y así sucesivamente. Es decir, hasta el año 6 proyectamos que donde pagaríamos el impuesto del año 5. Sí, está grabando todavía, pensé que se había detenido la grabación. La depreciación la tenemos aquí, fíjense bien, tenemos un doble efecto en la depreciación porque la depreciación la debemos restar para el cálculo de los impuestos, pero después la volvemos a sumar porque la depreciación, recuerden que no tiene no es un gasto que no genera una salida efectiva de dinero. Entonces, como estamos calculando flujo de caja, lo que tenemos que hacer es restarla inicialmente para el cálculo de los impuestos porque es un gasto deducible del impuesto de renta y volverla a sumar porque nos genera un efecto de salida de dinero. El valor de rescate solamente lo tendríamos para el último año, que correspondería a este valor que ya expliqué, y simplemente lo que vamos a hacer es calcular el flujo de caja teniendo en cuenta pues que en el año 0, hagan de cuenta un diagrama económico que se explicó en el curso de matemática financiera, pues tendríamos la inversión inicial que son los 160 millones que tenemos acá, perdón, 168, serían estos que están aquí, y aquí pues sería tomar la utilidad antes de impuestos, restarle los impuestos pagados, sumarle la depreciación, que es lo que yo les había dicho ahorita, y sumarle el valor de rescate, y esto se arrastra. Aquí solamente se tendría en cuenta pues los impuestos pagados, sería con signo negativo, y aquí subiría por el valor de rescate. Y calculamos BPN y TIR. En el caso del BPN utilizamos la fórmula BNA, utilizamos en el primer argumento la tasa, que es la tasa de oportunidad del inversionista, que sería el 15%, y utilizamos todos los flujos de caja desde el periodo 1 hasta el periodo 6 en este caso, y finalmente le sumamos el valor de la inversión inicial y nos da en este caso un BPN inferior a 0. La TIR pues sería igual TIR y seleccionamos todos los flujos de caja incluidos de la inversión inicial. Recuerden, en el BPN no se toma el de la inversión inicial, en la TIR sí. Y el BPN nos da inferior a 0 y la tasa interna de retorno, que es la TIR, pues nos da inferior a la tasa de oportunidad de la inversión, que es el 15%. Entonces, en ambos casos se debería rechazar el proyecto porque el BPN es inferior a 0 y la TIR es inferior a la tasa de oportunidad del inversionista. Entonces, para el proyecto puro, la conclusión es no debemos aceptar este proyecto para este inversionista porque no recibiría, pues no se cumplirían sus expectativas de rentabilidad. El proyecto sí genera rentabilidad, claro, aquí está, 14.68%. Lo que pasa es que esa rentabilidad no es atractiva para este inversionista. Ahora, calculemos el punto de equilibrio contable para el primer año de operación, es decir, determinamos aquí cuántos deberían ser las unidades. Entonces aquí yo las tengo, ya esto está realizado, lo hice de esta manera para que el video no fuera tan largo, pero yo lo voy a borrar, es decir, vamos a dejar aquí en 0. La tasa de la inversión, la tasa oportunidad del inversionista ya todos sabemos que es el 15%, está acá, 15%. Y para las ventas del año 1 van a sufrir una pequeña modificación, es decir, no voy a tomar las 40 toneladas
estas que estaban acá al inicio por los 2 millones, sino que lo que voy a hacer es tomar esta celda de aquí, que ya yo la he colocado en cero, por eso esto me dan cero. Pero para los otros años las ventas sí van a ser pues los datos iniciales, que serían que sería multiplicar 40 por 2 millones. Para el año 3 sería igual, y para el año 4 pues sería multiplicar 40 por 2.200.000. Es decir, solamente afectaríamos las unidades a vender para el año 1, porque aquí me lo están diciendo, punto de equilibrio para el primer año de operación. El resto de datos quedaría exactamente igual, es decir, los gastos operacionales quedarían iguales, con la misma proyección, igual los costos de producción, los costos fijos, la depreciación que aquí se resta, aquí se vuelve a sumar, los impuestos, la utilidad, todo absolutamente queda igual. El flujo neto efectivo también queda exactamente igual, la misma cuestión. El valor de rescate pues también queda exactamente lo mismo. Y en este caso pues tendríamos un BPN inferior a 0. Pero lo que nos está pidiendo el ejercicio es que nos diga cuántos deben ser las unidades en el primer año para que exista un punto de equilibrio. Punto de equilibrio aquí es que este valor sea 0, de tal manera que en el flujo neto de efectivo los ingresos de la operación o del negocio sean igual a los egresos, es decir, que no existan flujos de caja positivos ni negativos, sino que exista un flujo de caja neutro. Entonces, con la función buscar objetivo, que está aquí en la pestaña datos, lo que vamos a hacer es que esta celda, que es donde está el flujo neto efectivo del año 1, sea igual a 0, y vamos a cambiar el valor este que está aquí, que es el valor de las toneladas que se deben vender al final del año 1. Le damos clic en aceptar y ahí tenemos entonces el punto de equilibrio, que sería una manera en que se puede calcular el punto de equilibrio que ya se explicó en la clase pasada. Y entonces en este caso obviamente el proyecto se rechaza, porque imagínense, si acá que estamos vendiendo 40 se rechazaba porque el BPN es inferior a 0, pues acá da mucho más inferior a 0, en razón de que ya no se venden 40 para el año 1 sino solamente 21. Pero bueno, ese sería el punto de equilibrio contable. Consideremos la financiación. En el caso de la financiación, pues tenemos que la inversión inicial serían los 168 millones. Los recursos propios, en este caso, si pensamos en lo que es el ejercicio, que se puede financiar el 40% con un crédito, significa que el 60% sería lo que se va a financiar con recursos propios, y el 40% restante lo que se va a financiar con el préstamo, de tal manera que la suma de estos dos serían 168 millones. El plazo de crédito sería 5 años, la tasa 14% efectivo anual, y las cuotas iguales las calculamos con la fórmula pago. Voy a hacerlo acá, pago, voy a incluir tres argumentos donde está la tasa, punto y coma, el número de años que serían 5, y el valor presente, que lo voy a colocar con signo negativo para que el resultado sea positivo, del crédito obviamente, que es lo que se va a financiar. Aquí tenemos el valor de las cuotas, son 19 millones y algo. Y para la tabla de amortización pues también vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar el saldo, que serían los 67.200.000, vamos a calcular los intereses para el periodo 1, que es tomar el saldo del periodo anterior y multiplicarlo por la respectiva tasa, y eso se va a extender hasta el último periodo. La cuota, que va a ser siempre fija, eso siempre va a ser lo mismo. El abono, que sería la parte de la cuota que no son intereses, es decir, de 19.500.000 y algo que se paga para el primer periodo, primer año, 9.400.000 y algo son intereses, es decir, que el resto sería abono a capital, por eso aquí restamos. Y el saldo que va quedando al final de cada periodo es tomar el saldo del periodo inmediatamente anterior y restarle el abono, de tal manera que aquí al final pues me tiene que dar 0. Esta sería la tabla de amortización del crédito si suponemos que el 40% se va a financiar con un banco. Ahora hay algunos aspectos, volvemos a la situación inicial número 1, que es que se vendan las 40 toneladas pues para todos los años, ¿ok? Es decir, que esto va a quedar exactamente igual, ¿vale? Tenemos que los gastos operacionales, los costos de producción, costos fijos anuales y la depreciación, eso queda exactamente igual. Pero aquí hay un nuevo elemento, fíjense bien, que lo voy a dejar aquí
en un color, bueno, rojo inicialmente, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y bueno, tengo que volver aquí al negro. Son los intereses que no estaban acá en la proyección inicial, en el caso 1, cuando hablábamos del proyecto puro, porque aquí no había financiación con tercero, entonces no hay intereses que pagar. Acá sí los tenemos, entonces vamos a ver, vale, listo, intereses. Entonces, ¿cuáles son los intereses? Pues simplemente lo que nosotros estamos pagando aquí. Miren bien, aquí está la tablita. Entonces fíjense bien, yo utilicé una fórmula de transponer. Y aquí tenemos entonces el interés para el periodo número 1, el del periodo número 2, fíjense bien, el del 3 y hasta el último, que es este. Entonces tenemos ahí los intereses y ahora sí calculamos la utilidad antes de impuestos, teniendo en cuenta ahora este nuevo elemento que son los intereses, es decir, ventas menos todo esto. Los impuestos causados y pagados, eso queda exactamente igual, es decir, simplemente los impuestos causados se causan sobre la utilidad o utilidad antes de impuestos y se pagan al año siguiente. Y hay otro elemento nuevo que también lo podemos señalar aquí. Vamos a colocarlo en rojo inicialmente y después pues volvemos otra vez y lo colocamos en negro. Y es el abono a capital. Entonces el abono a capital sería este: para el primer año, para el segundo, para el tercero, para el cuarto y para el quinto. La depreciación y el valor de rescate, que es lo mismo, es decir, los 6 millones anuales y el valor de rescate al final. Y ahora calculamos los flujos netos de efectivo, que serían para el primer año. Pues aquí cambia porque solamente se tenía que tener en cuenta el valor de los recursos propios. Ok, es decir, que aquí no se tiene en cuenta la inversión total, porque recuerden que una parte de los 67 millones y algo pues se está financiando con terceros, y eso se está devolviendo acá, es decir, ya esa parte se está devolviendo aquí. Es decir, si yo sumo todo esto serían 67 millones 200, es decir, que estos 67 millones 200 que ingresan al proyecto yo los estoy pagando acá. Aquí sería la suma de todo esto. Bueno, los intereses sería otra cosa, pero entonces aquí sería la inversión inicial para el inversionista mucho menos. Habría que incluir dentro del cálculo del flujo neto efectivo el pago, es decir, esta celda, pues la C78 aquí está con signo negativo, y eso se corre hasta el último año y calculamos el BPN, que para sorpresa nos da positivo, con una TIR superior también a la tasa de oportunidad, que sería el 15%, nos da 16. Y bueno, fíjense bien que aquí tenemos dos proyectos, o sea, dos escenarios, podríamos decir. Cuando el proyecto es puro, pues hay que rechazarlo, pero si se financia el 40% a una tasa del 14% efectivo anual con un deuda, pues el proyecto ya se vuelve viable para el inversionista. Aquí la razón principal para que suceda eso es que la tasa del crédito es inferior a la tasa de oportunidad. Es decir, si esta tasa aquí fuera lo mismo que la tasa de oportunidad, lo cual sería una locura, porque yo no puedo pretender que los bancos estén generando las mismas rentabilidades que los inversionistas, que son los que corren los riesgos en los proyectos productivos. Pero si esto fuera 15%, pues automáticamente nos va a dar un BPN, fíjense bien. Bueno, nos sigue dando. Ok, listo, ya sé por qué nos sigue dando, a pesar de que esto es un 15%, que no debería ser. Voy a volver aquí otra vez al 14%, nos sigue dando un BPN positivo. Y es que cuando hay deuda se genera un efecto que se llama ahorro en impuestos, es decir, que los impuestos causados van a ser muchísimo menores. ¿Por qué? Porque los intereses disminuyen la utilidad antes de impuestos y se pagan menos impuestos. Esa diferencia entre el impuesto que se paga cuando existe y no existe deuda, pues hace que se genere un valor adicional que se llama ahorro en impuestos, y ese valor adicional es el que hace que el BPN sea negativo. Si nosotros si nosotros sumáramos acá, por ejemplo, la totalidad de los ingresos de los abonos a capital, lo hiciéramos acá, estoy seguro que el BPN ya era negativo, ¿vale? Pero bueno, ya saben, los intereses aquí y el abono a capital son los que se incluyen. Los voy a dejar en negro. Y la parte D que nos pide el ejercicio es, nos preguntan si
con los flujos de efectivo que se generan a partir de la financiación de este 40%. ¿Se puede pagar el servicio de la deuda generado por el préstamo bancario? Pues sí, sí se puede decir que se paga el crédito bancario, capital e interés, y se generan unos 6.326 pesos, no, 3.000, perdón, 6.326.919 pesos medidos a valor presente para el inversionista, que son adicionales a sus expectativas de rentabilidad, que eso es lo que nos muestra el BPM. Entonces con este ejercicio ustedes pueden hacer las proyecciones de sus proyectos. Está bastante sencilla la plantilla, la voy a subir en Classroom, así que si tienen alguna duda la podemos resolver en la clase del lunes próximo. Hasta aquí el video, muchachos.